Biblia en la carta del apóstol Judas. Si gustan pueden abrirla también para que me vayan siguiendo. Dice así el texto sagrado: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y preservados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Gloria al Señor para siempre. Cuando el profeta me habló de esta actividad, de su tema, preservados, me llamó la atención, porque nosotros como sociedad y como comunidad cristianas estamos viviendo unos tiempos un poco difíciles, unos tiempos de total fragilidad, donde esto se hace claramente visible dentro de las relaciones maritales. Vemos que las relaciones de amigos, los familiares, vemos cómo nuestros valores se han ido perdiendo en esta sociedad tan contaminada. Vemos cómo la esperanza ha ido menguando poco a poco. Vemos cómo el amor se ha ido disminuyendo y sobre todo la fe cómo ha ido escaseando. Y me llama la atención este tema, porque aquí donde leímos, el apóstol Judas vivió algo similar en su momento. La Biblia establece que el apóstol Judas se preocupó a ver el sistema, cómo se estaba viviendo en ese momento y en esta época. Y esa misma situación es la que nosotros estamos viendo hoy en día. Pero lo que más ataca no es nuestra crisis económica que quizá podamos tener. Lo que es más atacado es nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque ahí es que se origina todo. Se originan las buenas intenciones como la mala. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta que el enemigo se dio cuenta que cuando atacaba la iglesia de manera brutal, la iglesia crecía y se multiplicaba. Él se dio cuenta que cuando las personas eran aserrados, cuando eran lapidados, ellos crecían y el evangelio se volvía una célula que era indetenible. Y dice la historicidad bíblica que el evangelio crecía exponencialmente, y él se dio cuenta que eso no era funcional. Y comenzó a trabajar de manera diferente. Comenzó a enfocarse en la mentalidad de la persona, porque es el punto más débil que tiene el ser humano. Cuando el ser humano no se arraiga en Dios, entonces su memoria o su mente comienza a ser endeble y maleable, porque cualquier persona puede darle la forma que quiere y desecha poco a poco la forma que Dios le había dado. Y es lo que el profeta o el apóstol Judas está viendo, y es lo que estamos viendo hoy en día. Pero también hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia declara algo que aún permanece, y es que somos preservados en Dios. Amén. Ahora, ¿dónde inicia esta preservación? Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es que va a manar la vida. La palabra corazón que se utiliza aquí no es aquel músculo del cuerpo que suele bombear la sangre, sino que el proverbista utiliza un eufemismo para referirse a la mente. Él está diciendo: de toda cosa guardada que hay, guarda tu mente, porque de los pensamientos que surgen es que va a manar la vida que yo tengo determinada para ti. Esa vida que yo entregué en la cruz del Calvario, que te traspasé, se origina ahí en tu mente. Por consiguiente, tiene que ser atesorada. La palabra guardar viene del griego proureo, que quiere decir guardado con una guarnición militar, pero a su vez viene de la transliteración hebrea nazar, que significa proteger algo de manera estratégica. ¿Qué está diciendo el proverbista? De todas las cosas que tú posees, guarda de manera estratégica tu mente, porque es la más afectada. Dios no solo va a preservar nuestra vida, sino que nuestro corazón tiene que ser guardado para que nuestro destino no se pierda. Por eso quisiera desarrollar unos cuatro principios
Primer principio: somos preservados por el poder de Dios. Amén. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pedro, permítame leérselo, verso 5, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Hace un momento mi hermano Junior y su compañero estaba hablando de la gloria postrera, estaba hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. Cuando nosotros comenzamos a analizar de manera detenida lo que está diciendo el apóstol aquí, no está diciendo que nosotros tenemos una autopreservación, sino que a Dios le plugo escogernos para guardarnos, porque Él sabía que la última temporada de los tiempos iba a ser peligrosa. Él sabía que en los últimos tiempos iba a haber hambre, no de comida, no de bebida, sino de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, es la que alimenta, es la que restaura. Cuando la palabra de Dios escasea, entonces comienza el principio de todos los males. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración que se utiliza aquí viene del griego teuneusos, que significa aliento, y es la misma expresión transliterada del hebreo que se utiliza allá en el libro de Génesis, neuma, que sirvió para darle la vida al hombre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la palabra de Dios es el espíritu que vivifica el alma. Es el espíritu que vivifica para hacer la cosa que nosotros debemos hacer. Y el apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe no es el origen de este poder, sino el canal, porque sabemos que el origen es Dios. Pero ¿qué acontece con esto? Ya que hemos sido guardados por el poder de Dios y hemos sido respaldados por sus bondades, nosotros comenzamos a hacer manifiesto todas las cosas que Dios tiene en nuestra vida. Hay evangelistas que comienzan a predicar y se ganan las naciones. Hay adoradores que comienzan a cantar y los demonios salen de los cuerpos. Las personas son transformadas, son liberadas, y esto naturalmente trae consigo una peligrosidad, y es que la persona comienza a engrandecerse. ¿Por qué? Porque las personas lo siguen. Hay gente que lo ven como un punto, lo ven como un punto motivacional, y esto es peligroso porque la persona entonces comienza a desenfocarse. Juan capítulo 3 verso 27, hay un suceso. Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero Jesús viene y también tiene sus discípulos, y hay una contienda que se arma precisamente por lo que acabamos de decir. La Biblia establece que todas las personas eran bautizadas por Juan de las regiones cercanas. Es decir, que este hombre tenía un llamado increíble y tenía un arrastre inconmensurable, y las personas le seguían. Pero cuando viene Jesús, hay un conflicto no entre él y Jesús, sino entre las personas que le siguen, porque se dividen en bandos. Comienzan a dividirse por bandos. Y cuando quieren meter a Juan al medio, me gusta la astucia de este hombre que dice: no, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado por Dios. Y el verso 30 dice: es necesario que yo deje de ser para que entonces Él sea. ¿Qué significa esto? Que esto combate fuertemente con el ego desarrollado. Entonces Dios, cuando dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, no es para humillarnos, sino para darnos la seguridad de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene que guardar nuestro corazón. Decíamos al principio que de todas las cosas que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Lo que le da apertura al segundo principio, y es que Dios nos va a guardar en medio de la prueba. El profeta Isaías dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando tú pases por los mares y por los ríos, ellos no te van a negar. Cuando tú estés en medio del fuego, no te vas a quemar. ¿Qué significa esto? No siempre Dios nos va a sacar de la prueba, pero es seguro que va a caminar con nosotros. Es seguro que va a estar al lado de nosotros, porque aunque el infierno esté delante de nosotros,
camino sea recio y doloroso, sigue caminando. Aleluya. Es el mismo profeta que dice: no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios. Yo te voy a sostener y te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Yo creo todo lo que la Biblia dice. Amén. A ciegas. Porque la prueba nos va a revelar quién es que nos sostiene. Cuando nosotros comenzamos a analizar la historia de Job, todos se la saben. Relata la historicidad bíblica que este hombre llamado Job perdió bienes materiales, perdió familia, perdió el respeto de sus amigos, perdió el respeto de su señora esposa. Y aún con todo esto que perdió, dice el verso 22 del capítulo 1, que no hubo improperio de parte de Job para con Dios. Job, con todo lo que había pasado, no pecó ante Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios permitió que todo eso le fuera en contra, había algo que estaba guardado y era su integridad, era su corazón inclinado ante Dios. Y vinieron los vientos fuertes y de tempestades golpearon la vida de este hombre, pero él no se desenfocó porque él sabía en lo que había creído. Él sabía que Dios lo iba a proteger en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio del proceso. Dios siempre nos va a proteger. Amén. Jesús le dice a sus discípulos, libro de Mateo capítulo 7, verso 27: cualquiera pues que escuche estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, tempestades, vinieron vientos recios y golpearon aquella casa, pero aquella casa se sostuvo porque estaba sobre la roca. Cuando nosotros comenzamos a analizar lo que Jesús está diciendo en la parábola de los dos cimientos, Él está diciendo: confía en la palabra que yo he determinado, en la palabra que yo he escrito, en la palabra que te he impregnado en tu corazón, aquello que yo te he articulado, aquello que yo te he enseñado. Confía, no importa lo que se levante, no importa lo que venga, solo confía, confía, confía. Cuando nosotros vamos al centro de la ciudad, nos maravillamos cuando vemos las torres que son altas, esos edificios que son imponentes, llenos, acabados de hermosura. Y nosotros nos maravillamos a ver eso. Pero pocas veces nosotros comenzamos a reflexionar dónde están edificados, porque los cimientos son importantes. Los cimientos son los que te dan permanencia en el tiempo. Los cimientos son los que te van a permitir tú aguantar, sea todo lo que venga en contra de tu vida, porque esto es lo que te va a sostener. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces le damos apertura al tercer principio, es que nosotros somos protegidos por la intercesión de Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, hace una pregunta y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? Jesús no solo entregó su vida y hizo un acto que nos vivificó, sino que mientras somos acusados por el enemigo, cuando somos acusados por el enemigo de la justicia, que utiliza quizá concierto, utiliza amistades, utiliza familia, utiliza lo que está alrededor nuestro, utiliza nuestra propia mente, hay alguien que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay alguien que siempre nos está cuidando, hay alguien que siempre nos está protegiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: mira, Satanás me robó para que yo te zarandeara, pero yo he intercedido por ti. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que vaya a acontecer, Dios siempre va a estar al frente abriendo camino.
siempre va a estar al frente para que nosotros podamos llegar al puerto seguro. Porque Él no va a entregar su vida para después dejarnos morir en el camino, sino que Él va a hacer toda la diligencia posible para que nosotros podamos llegar a donde tenemos que ir. Cuarto principio, hemos sido preservados por un propósito. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. La palabra santo que se utiliza aquí es la expresión griega sacra, que significa separado para Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Él nos llamó con un llamamiento separado para Él. Amén. Dios no te va a preservar por casualidad. Dios no te va a preservar ni que porque a Él le dio la voluntad. Es que hay un propósito que tiene que cumplirse en tu vida. Hay algo determinado que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí, que estamos perdidos en el mundo, en nuestro deleite y en nuestro pecado. Y a Él le plugo escogernos, nos salvó, nos edificó, nos dio crecimiento y ahora tiene un propósito para con nosotros. Aleluya. Lo que pasa es que a veces no creemos en esto. A veces profesamos, pero no creemos realmente lo que Dios tiene determinado para nosotros. Y es necesario que podamos creer para que entonces sea consumado lo que Dios tiene para con todos nosotros. Porque Dios no te va a preservar solo por preservarte. Él te necesita en la obra, y aquí es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque algunas veces nosotros malinterpretamos necesario como indispensable. El profeta Elías degolló 450 profetas de Baal. Y esa mujer le dijo: mira, como tú hiciste con ellos, yo voy a hacer contigo. Y el hombre dijo: para ti, para que te tengo. El hombre abrió gas. El hombre se olvidó del propósito. El hombre se olvidó de que Dios lo llamó. El hombre se olvidó de todo. El hombre se preocupó por su cuello y dijo: si esta mujer me agarra a mí, y Dios tiene que estar con él. Y él le dice a Dios: mira, lo que pasa es que esa mujer me está buscando para matarme y solo yo quedo. Le digo: muchacho, estate tranquilo, que todavía hay 7,000 hombres por ahí que no han doblado sus rodillas de Baal. ¿Qué significa esto? Que Dios ha preservado a muchísima gente. ¿Para qué? Para que la obra siga creciendo. ¿Por qué? Porque este evangelio son células de un evangelio que es indetenible. Son células de un evangelio que va a crecer, que va a prosperar, que va a transformar, que va a alimentar. Quinto y último principio: preservados hasta el final. Segunda de Reyes capítulo 20. Hay una historia que nosotros conocemos. El rey Ezequías redacta la historicidad bíblica que la palabra de Dios vino al profeta Isaías y le dijo: ve donde Ezequías. Y cuando él fue, le dice el profeta: mira, ordena tu casa, porque de cierto morirás. El profeta le dio esta palabra a este hombre, y este hombre estaba enfermo de muerte, ya su día estaba contado, y el diagnóstico fue claro. Pero usted sabe también que estaba claro la integridad que él tenía. ¿Qué sigue diciendo el texto? Que él le dijo: acuérdate y haz memoria de cómo yo he andado delante de ti en integridad, haciendo todo lo que tú me has mandado. Y dice el texto sagrado que el profeta no había salido a la mitad del patio cuando Dios le dijo: ¡vuélvete! El profeta se devolvió y le dijo: mira, 15 años más te son añadidos. El resultado de un corazón entregado a Dios para este hombre Ezequías fue que le añadió 15 años más de vida. Su cuerpo fue renovado. El hombre tenía un corazón guardado, un corazón que estaba agradable ante Dios. Porque hay credenciales que Dios presenta de nosotros, y nosotros tenemos que estar en una condición impecable, una condición intachable, para que entonces Dios comience a hablar de una manera memorable de nosotros. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto tú has guardado la palabra de impaciencia, yo también te voy a guardar de aquella hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a aquellos que moran sobre la tierra. Hay una palabra profética en el hombre, y para que esto tenga resultados
entonces nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Y a manera de conclusión, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 38, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada a mí me va a separar del amor de Dios. Preservado desde el corazón. Dios le bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. La persona que continúa por este lugar.